Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Y hoy en nuestra reflexión el capítulo 6, versículo 21 de nuestro estudio bíblico. Entonces quisieron recibirlo en la barca y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Queridos amigos, este versículo 21 del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, miremos un poco el contexto narrativo y el contexto histórico donde nos encontramos. Recordemos que todo versículo, que toda narración entra dentro de un contexto histórico, es decir, no es una invención, sino que desde lo histórico hay una reflexión teológica. Y esto es lo importante, ¿verdad? Y entonces también nosotros nos damos cuenta qué papel este versículo tiene o ejerce, o cuál es el objetivo de este versículo dentro de la gran narración. Por lo tanto, aquí hay del temor a la acogida de Cristo. Y entonces quisieron recibirlo, dice, en la barca, y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Había un temor, que había un temor, fantasma de todo un poco aparece y sube cuera lleva. Pero sin embargo, aquí estamos pasando de ese temor ya a la acogida de Cristo. Los discípulos pasan entonces de ese miedo a recibirlo, o sea, a entender, ¿verdad? Entonces es una acogida de parte de los discípulos. La travesía de esta manera deja de estar dominada por la oscuridad y la incertidumbre. ¿Por qué? Porque nos dice aquí la expresión griega, la bein auton, recibirlo a él, que indica mucho más que hacerlo subir a la barca. Expresa la aceptación de su presencia salvadora. Es decir, cuando está utilizando en el griego la bein auton, recibirlo a él, recibirlo a él. No es simplemente yupimi ave pitahora en diora, pues te lleva a la barca como un salvataje que le estamos haciendo porque él está en el agua, sino que aquí quiere decir esta palabra, el labein, esta palabra en griega quiere decir recibirlo a Jesús verdaderamente. Es como nosotros decimos cuando lo recibimos a Jesús como nuestro único Salvador, upeala hombre usea ñandejina. Y por eso, queridos amigos, enseguida cuando lo recibimos a Él, nos damos cuenta que llegamos, dice, al destino. Esto es lo que subraya aquí. Entonces quisieron recibirlo en la barca. Y enseguida, cuando uno lo recibe, uno llega, dice, a la tierra a donde iban. Es decir, uno llega a destino en la medida en que recibe también al Señor en su propia vida. Este relato culmina con una sorprendente llegada inmediata
llegada inmediata a la orilla. Querían recibirlo. Y el hecho de recibirlo hace que uno ya llegue inmediatamente a la orilla. Desde un aspecto histórico, este viaje hacia Cafarnaún era habitual en el lago de Galilea. Es decir, estas cosas siempre sucedían. Ellos están acostumbrados, ¿de acuerdo? Yapó siempre con viaje, con lleva. Y Juan aquí lo que está haciendo es transformando un hecho cotidiano de lo que ellos siempre hacían como discípulos que estaban con el Señor, en una profunda enseñanza teológica. Cuando Cristo es recibido, el camino alcanza su cumplimiento. Cuando le recibimos, querían recibirlo, y apenas uno lo recibe y uno llega enseguida a destino. En cuanto que ñande, nañañemomba ebe ñande yaragüia lleva, dayahueru y beñandere coebe, evidentemente que araca ebe la ñanmajeta la ñande destino, benañanmajemo hay la ñande destino nunca. Upeago ñande ya es llena ya corucane ya a otro lado. Pero nos desviamos de la ruta, nos desviamos, pero totalmente y absolutamente de nuestro destino. Así que, queridos amigos, esto tiene un significado muy profundo, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Ñamañamí, yaheshamí, ayepamba, ese papeñan de yara o esa cañan de ejina. La bein autom, que quiere decir recibirlo a él. Es una enseñanza para cada uno de nosotros ya dentro de una teología, pero ñandeco ya es ahí que cuando Jesús hace parte de nuestra familia, hace parte de nuestra existencia, hace parte de nuestra propia vida, de nuestra propia comunidad, nosotros sabemos que estamos ya llegando, pero totalmente y absolutamente, al destino, o sea, al objetivo que nosotros tenemos. Apeare ñandeña por anduana ya esa moto para la ñandeña guatañaina. Ha mandi pa ñandeña guatañaina vei. Nosotros ya hemos reflexionado en otra oportunidad que cuando hablamos de la barca, por ejemplo, la barca quiere decir el lugar donde nosotros nos reunimos como comunidad. Upeago, la barca siempre fue entendida como la misma iglesia, la que recibe a la humanidad, el arca de Noé que recibe a la misma humanidad, que se salva del diluvio, porque hay todos los que entran a la barca. Así es que, queridos amigos, aquí recibirlo a él, a la barca, significa entonces nuestra propia salvación. Llegamos al destino rápidamente con su presencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 21 hoy de nuestro estudio. Entonces, quisieron recibirlo en la barca y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. La barca entonces, queridos amigos, habíamos mirado de un aspecto histórico y de un aspecto narrativo, ese lugar, ¿verdad? Pero ahora miremos un poco de un aspecto cultural y antropológico. Lo cultural quiere decir cómo nosotros vivimos dentro de nuestra realidad social, a la cultura, cómo nosotros pensamos y cómo nosotros nos movemos dentro de una sociedad. El aspecto cultural. Y el aspecto antropológico siempre significa cuáles son nuestras características. Vaya pañandea, llévala ya. Yesa pea lleva vaya pañande la ñamaña, vaya pañande ñañandú, la oña peñande apite vejina tena oñecua añande. Entonces nosotros tenemos una reacción ante los estímulos, decimos. Así es que en el aspecto cultural antropológico, cuando nos dice, entonces quisieron recibirlo en la barca y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban, la barca es un espacio de comunión. Ya hemos oído lleva. Subir a la barca quiere decir encontrarnos como eclesia. Eclesia griego pejiseina atiwashu. Ñande, ñañandú, yahesha, hayayokwa. Como caminantes en este mundo, caminantes en este tiempo. Porque todo lo que estamos viviendo ahora, queridos amigos, somos los que
somos responsables de esta sociedad en este tiempo. Ya supe en este siglo, o digamos también en estos momentos en que el Señor nos regala vida y existencia. Koan. Es aquí y ahora, en este momento, queridos amigos. Y por eso es importante entender que la barca es el espacio de comunión, común unión. Ñañeana, yayocuana, yaguataño, porque todos estamos en la misma barca. En la cultura del tiempo, recibir a alguien en una barca significaba admitirlo en un espacio de confianza, al mismo tiempo en un espacio de fragilidad y en un espacio de convivencia. Recibir entonces. Nosotros hacemos que las personas se sientan parte de nuestra historia, parte de nuestra comunidad. Por eso que es importante entender la figura, la simbología de la barca, porque en Terobetea, ñaimena, cada uno de nosotros está en la barca de la humanidad. Este es el lugar donde nos encontramos juntos y por lo tanto tenemos que entendernos, tenemos que hablar, tenemos que conocernos y entender que caminamos como hermanos. Yo creo el frater, la fraternidad. Los discípulos permiten que Jesús entre en el centro de su vulnerabilidad. Y esto es más lindo todavía, porque a Peña de mañana ya es verdad. Entonces quisieron el querer recibirlo en la barca. Le damos espacio al Señor. Ya en cuando venían de Yara, ellos venían de Yara, ellos mija, y qué hora de venir, entrar en la barca, entrar en este habitáculo ya ellos venían de allá, es decir, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, para hacer parte también de nuestro camino. La comunidad deja de organizarse alrededor del peligro y comienza a orientarse hacia el destino. Y esto es más lindo todavía, ¿verdad? Porque nos está subrayando que en la medida en que peñan de Yara o yupiñan en die, ñan de Yara, ñan cuave en ireja ya yupimior en die, queremos tenerte aquí en medio de nuestra comunidad, upebe ñan de enseguida, ñan guajema al destino, hacia donde nos dirigimos. Por lo tanto, la acogida es la que transforma el corazón, queridos amigos. En la medida en que ñande, ñan cuave en hayahuereco, lleva peñan de Yara, ñan de apetepe, en nuestra comunidad, en nuestra barca, ese corazón es transformado. ¿Pero por qué es transformado? Y es transformado por Jesús, es decir, por su misma presencia. Ñandeco anga ñañe punu, ñañamindu yajesha, apeñane aputu ñañe punu, ya no. Esto está mal, esto está bien. Peala yayapota ina apecha ñande yaguatata, porque es la presencia de Dios que nos ilumina. Desde un aspecto antropológico, Dios puede acercarse, pero el ser humano debe recibirlo libremente. Y ¿verdad? Está caminando sobre el agua. Ya hemos dicho y ya hemos estudiado que caminar sobre el agua quiere decir es un Dios que vence al mal. El mar, le cambiamos la R por la L. El mar significa el mal, las dificultades. Porque en Diego y que lleva areña, pues mica tuete, ¿verdad? Es una dificultad. Sin embargo, Jesús que camina sobre el mar significa caminar sobre el mal. Y en la medida en que Él se acerca a nosotros, sí o sí nosotros tenemos que recibirlo si queremos también llegar a destino. El miedo puede interpretar como amenaza aquello que viene a salvar. Y esto es lo que suele suceder, ¿verdad? Porque tenemos miedo cuando el Señor se acerca a nosotros y nos pide cambio en nuestra vida. El añandella es allá Zapucay. San Mateo, por ejemplo, también, cuando habla de los endemoniados, ¿se acuerdan de los dos endemoniados cuando Jesús está llegando? Sabemos que vienes aquí, vienes a perturbarnos, ore perturbaina. Entonces tenemos miedo de que vengas aquí, que nos exijas para que nosotros cambiemos. Ya por ahí el milagro, mi curecuera, mi ajoma, nomba, etcétera, etcétera, se tiran al lago, dice que en lugar de alabar y agradecer a Jesús, vaya por ahí, homo se veñan de llave. Entonces nos da miedo, queridos amigos. La palabra griega ge, que tiene la connotación de tierra, ge, geografía, ya lleva ge,
en griego simboliza la estabilidad, es decir, llegamos a la meta, llegamos a la estabilidad, tenemos seguridad. Después del mar, que es inseguro, el agua, la mi hijo diga tú y la ella ya, la ella tendré que es una inseguridad del agua, la ande itacuano, jalare itacuara, moyepea de ella lleva, la Entonces, aquí nos está diciendo que llegar a tierra, esa es la meta y esa es la seguridad después del mar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, con el capítulo 6, versículo 21. Entonces quisieron recibirlo en la barca y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Ahora queremos mirar algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar está el lambano. Lambano quiere decir recibir, acoger, tomar consigo. Querían recibirlo. Entonces quisieron recibirlo en la barca. Lambano. No describe solamente un gesto físico, no es solamente recibirlo y decirlo, bueno, andere guataina ve área lleva yuke abe ora puitebe abe roicuame ende porque omenego y peligroso inape o lo que sea. No sé, uno puede imaginar todo lo que significa el mar, lo que significa la oleada, lo que significa el viento, lo que significa la tormenta. Entonces, te vamos a recibir yu abe ora puitebe. Entre comillas, digamos, este es un lugar seguro, aquí donde nosotros estamos en comunidad. Pero sin embargo, queridos amigos, el lambano, este verbo, recibirlo a Jesús, no describe solamente este gesto físico, ¿verdad?, de recibirlo, sino que señala una apertura interior al Señor. Es esa apertura interior para con Dios. Recibir al Señor, la apertura interior, que va a querer significar un corazón que siempre piensa y entiende que solamente la presencia de Jesús, la presencia de Dios, es la que va a transformar nuestra vida. Pero tenemos que estar abiertos. Si nosotros no estamos abiertos a la gracia de Dios, ni catui o la transformación en ningún lugar. Primero lo en tu propia vida. De ahí ponemos, hay transformación. Ne cambiamos, hay nunca. Recontinuata siempre de la misma manera. Peñan de yara, ñandelan de yahuerecoino, ñande pupe, ñande con asome, ñandere coebe, ñande apueto hume, alleva. Entonces, queridos amigos, nosotros no vamos a hacer gran cosa. Eso tenemos que estar súper seguros. Tenemos que entenderlo así. No vamos a cambiar. O por lo menos vamos a cambiar siempre simplemente con ideas nuestras humanas que al final de cuentas no responden absolutamente a el objetivo y lo que Dios tiene planificado para el hombre, lo que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos tantas injusticias, tenemos tanta pobreza, etc. Porque ñande peñane acá y inala ya calcula, shela se valea, shela ñande yara intemao y lleva Génesis capítulo 3 versículo 5. Si comes de este fruto serás como Dios. Entonces por eso que señala esa apertura interior al Señor, para que el Señor pueda transformar. La salvación supone que Dios se acerca, pero también es importante que el creyente lo reciba, y lo ponga en el centro de su vida. Apea y se inhala lambano, recibirlo, tenerlo presente en nuestra vida. Y entonces simplemente una cuestión física, sino que es una cuestión aquí de recibimiento, de una adhesión. Maiko abela uahopita shendie alleva, que es el Señor. Una segunda palabra clave, queridos amigos, es el eutheos. Eutheos quiere decir enseguida, inmediatamente, sin demora. Esta es una acentuación
pero interesantísima dentro del evangelista San Juan para decirnos que justamente hay una acción inmediata y un cumplimiento sin ningún retraso. Pero en la medida en que nosotros entendemos la palabra lambano, es decir, va en unión directa con el verbo anterior, con el lambano, recibirlo. En la medida en que ñandé, ya yepitaso, hina llevas allá pola y catumie, pero o ube ñande yara, o uñan en un maitina, pepe ñande ya yesa cua y lambano, lo recibimos, entonces aparece esta palabra, enseguida, inmediatamente, sin demora. La llegada rápida del Señor manifiesta la eficacia de esa presencia de Cristo. La presencia de Cristo hoy saca mañandeja y mañandeja desera en desera allí con angare esa cuasa pues alleva. Ape dere esa cuasa huesa con angare esa. ¿Cuál es la consecuencia del lambano? Del haberme recibido. Se abe ahí entonces venden 10, entonces abe añecuame es añeme o IPM. ¿A dónde vamos a llegar? A nuestro destino. Y por eso cuando Jesús es acogido, cuando Jesús es recibido, lambano, entonces aquí aparece el eutheos, enseguida, inmediatamente, sin demora. Cuando Jesús es acogido, el camino adquiere un sentido, nuestro camino tiene una dirección y sobre todo, lo más importante, llegamos, cumplimos nuestro objetivo. Entonces, por eso estas dos palabritas son muy importantes y están muy unidas. Lambano, recibir al Señor, y en la medida en que recibimos al Señor, llegamos enseguida al destino. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos estudiando nosotros el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y hoy, de una manera especial, el versículo 21. A través del versículo 21. Entonces quisieron recibirlo en la barca, y enseguida, eutheos, la barca llegó a la tierra a donde iban. Yo que fuera este versículo 21. En primer lugar, que la fe madura no solo reconoce a Cristo, sino que también lo recibe en medio del miedo y la fragilidad. Miedo y fragilidad. Pero esa es la fe madura. Esa es nuestra fe que se aferra. Esa es la fe que se agarra directamente al Señor. Y entonces no solamente le reconoce, pero de Yara o lo que sea, sino que sobre todo también hace que perdamos ese miedo. ¿Por qué? Y porque lo recibimos y Él está en medio de nosotros. Y sabemos que es la presencia de Dios mismo que nos anima, que nos da vigor, que nos da entusiasmo. La primera enseñanza importante de ley. Una segunda enseñanza de este versículo 21 es que la travesía cambia cuando Jesús deja de ser visto como amenaza y comienza a ser acogido, lambano, ¿verdad?, como Salvador. Es decir, aquí hay dos elementos importantes, queridos amigos. Nuestro caminar cambia totalmente en la medida en que ñande lambano. Es decir, acogemos al Señor en nuestra vida. Y ese acoger al Señor en nuestra vida cambia nuestra propia existencia porque nos hace llegar a destino. Cambia también y esa amenaza que parecía, ¿quién es ese que viene caminando sobre el agua? Entonces, aquí nosotros estamos seguros de que es Cristo y que nos lleva a nuestro destino. Una tercera enseñanza es que muchas veces el problema no es la ausencia de Dios, sino la dificultad del corazón para recibirlo. La ecuñan de Yara,
no ime ajina pe ñande abuitepe. Ñande yara oime katuete ñande abuitepe lleva. Pero ¿cuál es nuestro problema? Ñande dayaye shakwai, dayaye sapeai, nayahekai. Haupeare nañañandui pe ñande yara, oime majaina ñande abuitepe, o guataja ñande día lleva. Pero como nosotros estamos metidos y distraídos en tantas cosas, detrás del dinero, detrás del poder, detrás del placer, y claro que no nos vamos a dar cuenta de la presencia de un Dios que nos quiere. Así es que una comunidad encuentra dirección, sabe hacia dónde va, cuál es su camino, pero en la medida en que se deja también organizar, ¿verdad? En la medida en que nosotros también creemos en esa presencia del Señor. Como decíamos, no es la ausencia de Dios, sino la dificultad del corazón para recibirlo. Otra enseñanza es que una comunidad encuentra esa dirección cuando deja de vivir desde el miedo. Ya digo muchas veces, y cuando no hay esa presión del miedo, entonces vaya cualquier cosa. Y entonces por eso muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Y justamente es como que anulan o quieren anular de su propia conciencia la presencia del bien y del mal. Todo lo que significa en realidad un discernimiento, no lo hacen, sino que se dejan llevar por el sentimiento, se dejan llevar por aquello que más bien, entre comillas vamos a decir, es la confianza para su propia vida. Añade yara se caña de otra cosa y te inagua. Añade yara ella de no. Aquí todo lo que es el pánico, todo lo que significa esa presencia de Jesús nos tiene que ayudar a confiar plenamente, a aferrarnos a Él. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que el Evangelio enseña que Cristo no solo acompaña el camino cuando es recibido, conduce la vida hacia su verdadera orilla y su plenitud. Otra idea fundamental dentro de nuestro caminar cristiano, porque quiere decir que Cristo no es que solamente acompaña el camino cuando nosotros lo recibimos. No es que Cristo está presente solamente si nosotros lo recibimos. De Euróvia éramos yepe, handere jajuíramo, peñan de yara, lo mismo te hagan y hueveina. A ver de queré. A oye cuavo siempre oye me eina. Upea de la reyesa peana, de pollay janguaya ese ayepa. Y bueno, sapucay, Señor. Aquí estamos, ¿verdad? En la barca, y yumi, recibirlo. Porque si nosotros no abrimos el corazón, tampoco el Señor va a entrar en baretepe. En la medida en que nosotros también abrimos nuestra vida, nos abrimos a su presencia y por lo tanto, en la medida en que buscamos recibirlo para llegar también nosotros a nuestra propia plenitud. Queridos amigos, así nos vamos despidiendo por el día de hoy con este evangelio tan hermoso, San Juan capítulo 6, versículo 21. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.